Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En noviembre próximo se realizará en Glasgow, en el Reino Unido, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP26, conferencia que había sido pospuesta un año por la pandemia de COVID-19. Uno de los mensajes clave de esta cumbre es que con y sin pandemia, el cambio climático continúa creciendo y amenazando la vida como la hemos conocido hasta ahora. Durante la COP26 se insistirá en que los 200 países que estarán representados cumplan los compromisos planteados para 2030 y así llegar a las cero emisiones netas de carbono a mediados de siglo. Los países tendrán que avanzar en una ruta que disminuya la emisión de dióxido de carbono o CO2 que resulta de la quema de combustibles fósiles. También deben reducir la deforestación y contribuir a la transformación del sistema financiero mundial para que todas las naciones puedan impulsar inversiones limpias y resilientes. Después de la COP25 realizada en Madrid en 2019, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, aseguró que hasta ese momento los esfuerzos para abordar la emergencia climática habían sido completamente insuficientes. En febrero pasado, la mexicana Patricia Espinosa, exsecretaria de Relaciones Exteriores de México y actualmente secretaria ejecutiva de Naciones Unidas para el Cambio Climático, señaló 4 elementos que harán de la COP26 un éxito, según ella. El primero es que los países desarrollados movilicen $100,000 millones de financiamiento climático para naciones en desarrollo, compromiso que se quedó sin cumplir en el 2020. El segundo es que los gobiernos concluyan las negociaciones para aplicar plenamente el Acuerdo de París. El tercero es que los países disminuyan las emisiones y aumenten la ambición climática. Y por último, que se escuche a la sociedad civil. A ver, regreso ahora de nueva cuenta contigo, Alejandra. Ahora empiezo de adelante para atrás. ¿Cómo ves estos compromisos y este optimismo, por lo menos estos temas que pone la ex canciller mexicana y prácticamente quien ha liderado estos esfuerzos para la próxima COP26, que se escuche a la sociedad civil, que se escuche a organizaciones como Oxfam? Pues otra vez, ¿no? Yo creo que está muy bien ponerse esta meta de las emisiones netas en cero, pero hay que tener mucho cuidado de qué quiere decir eso en la letra chiquita, ¿no? Realmente necesitamos que el esfuerzo sea de cortar las emisiones de carbono a corto plazo, al 2030. Necesitamos también que el G20 lo tome como una prioridad mucho más ambiciosa y que realmente prepare una postura compartida para que no lleguemos al 1.5 de aumento del clima global. Necesitamos que las empresas, que son las grandes contaminantes de combustibles fósiles, pues ya no tengan esos beneficios y ventajas fiscales que se les da, o incluso subvenciones, ¿no? Para la producción de este tipo de energías, y que realmente se logre esa gran inversión en energías limpias, pero siempre también tomando en cuenta que la tierra y los bienes comunes también son espacios donde tenemos que considerar la alimentación segura de las personas y la capacidad de aprovechamiento sostenible, y eso es algo que no podemos olvidar. No podemos pensar que proteger al ambiente está peleado o está en tensión con que las personas puedan comer a suficiencia y puedan vivir con dignidad y puedan aprovechar sus bienes comunes de manera sustentable, como lo hacen muchas comunidades, a costa de la industria grande y las grandes empresas que se aprovechan de eso. Y creo que hay que tener mucho cuidado ahí de no generar una falsa tensión, y al contrario, de darle un papel muy, muy central a las comunidades indígenas y a las organizaciones locales y también a las mujeres, para que se les incluya en el aprovechamiento y en el manejo sustentable de los bienes comunes. De acuerdo. Emilio, ¿coincides con Alejandra? ¿Qué más ves tú rumbo a la COP26 con estas nuevas metas que está poniendo la secretaria Espinosa para los gobiernos? ¿Es suficiente? Pues coincido completamente con Andrea, ¿sí? Alejandra. Y Alejandra, perdón. Y pues mismo, en ese sentido, hay que tener un entendimiento real de qué implican esas metas, ¿no? Y cómo se va a llegar a ellas. Y pues más allá de las metas en sí, pues tiene que haber cierto grado como de responsabilización, como habla Alejandra, de las industrias, ¿no? Siento que pues en este sentido es muy fácil otra vez caer como en el greenwashing de Shell y de estas empresas que son responsables de muchas de las emisiones, ¿no? Como ejemplo está Total, la empresa de hidrocarburos francesa que cambia de nombre, y al cambiar de nombre
dedica una parte de su producción a las energías limpias, pero realmente esa parte de producción es de 1 a 550 de energías limpias versus energías fósiles, ¿no? Entonces creo que también tiene que ir mucho por ahí el discurso, ¿no? No que se queden grandes palabras, que haya un grado alto de responsabilización de la industria, y también un grado más bajo de responsabilización del individuo, ¿no? Porque también se habla mucho del coche, ¿no? Y de que la movilidad individual, y por más que es un tema muy importante que también se tiene que trabajar, no es la manera principal en que se puede cambiar esto, sobre todo porque pues, la gente se mueve como puede, ¿no? En cierto sentido. Y concuerdo totalmente con el hecho de que hay que escuchar, pero integrar en el discurso y en las soluciones a las comunidades, ¿no? Esto tiene que venir también con una voluntad de descentralización un poco más fuerte, y finalmente una idea de que si queremos tener un cambio real y una transición, tiene que estar acompañada de nuevas formas de organización socioeconómica, ¿no? No podemos tampoco creer que esto va a pasar, o sea, en un capitalismo completamente verde, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que es posible un capitalismo verde también. Esa es la pregunta de verdad, ¿no? O sea, ¿qué tanto podemos seguir en este modelo económico que tiene como objetivo el crecimiento ilimitado, claro, y pretender tener un cambio real y una transición, ¿no? Entonces ahí también hay que empezar a deconstruir lo que es la idea del desarrollo y lo que es la idea del progreso, y empezar a generar nuevas formas de organización social. Y tal vez también de nuestros hábitos alimenticios, que también es uno de los temas que me están empezando también cada vez más a interesar, sobre todo con el tema de la industria de la ganadería. Exactamente, con el tema de la industria de la ganadería y también, por supuesto, por el tema del sufrimiento animal. Pero bueno, Emilio, ¿qué más ves rumbo a esta COP que se realizará en Glasgow y los compromisos con los que llegan los países? Perdón, Andrés, disculpa. No, déjame pasar la palabra, Emilio. Ya te había dado la voz a ti, Andrés. Claro que sí. Sí, gracias, Genaro. Bueno, estos puntos que mencionan Alejandra y Emilio son muy importantes. Creo que esta es una conferencia de las partes, una reunión climática global muy importante, porque es la quinta después de que se firmó el Acuerdo de París, y el Acuerdo de París reconoce sus propias limitaciones. Se sabe que lo que pusieron en la mesa los países en sus metas voluntarias no era suficiente, ¿no? Eso se supo desde el principio, y por lo mismo hay un ciclo de ambición, así se llama, que implica que cada 5 años los países tienen que someter metas pues, más ambiciosas que las que habían sometido, las que habían presentado inicialmente o en el ciclo anterior. Entonces se esperaba y se espera todavía que cada país que está participando en la cumbre, y sobre todo las grandes economías, incluidas las economías emergentes, que son países en desarrollo, pues digan que van a hacer más, ¿no? Por limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, por reducir el consumo de energía, por reforestar, por parar todas estas cosas que están causando el cambio climático. Yo creo que esa es la principal cuestión que se va a tratar en esta conferencia, pero también junto con eso lo que se llama el paquete de apoyo. En la Convención de Cambio Climático, que se firmó sí ya hace casi 30 años, en el 92, quedó muy claro que los países tienen responsabilidades comunes pero diferenciadas, y los países en desarrollo, aunque tienen responsabilidades, también para cumplirlas dependen en buena medida de lo que los países desarrollados puedan hacer para apoyarlas. Y en este tema, estos 100.000 millones de dólares de los que tanto estamos hablando, que se acordaron de hecho desde Cancún en la COP16, 100.000 millones de dólares que se movilizarían cada año para apoyar a los países en desarrollo a enfrentar el cambio climático, pues esperemos que se avance en que realmente se movilicen como se ha acordado, ¿no? Esa es una parte importante. Y otra también creo que no hay que olvidar es el tema de la adaptación. Como nos está diciendo este reporte del IPCC del que estamos hablando desde que empezamos esta conversación, pues el cambio climático es ya inevitable, no importa qué hagamos, ¿no? El cambio climático va a seguir,
en todos los escenarios, incluso los más optimistas, en los que tendríamos incluso emisiones negativas, porque se capturaría CO2, dióxido de carbono y otros gases de la atmósfera, o se replantarían bosques de tal manera que puedan capturar más de estos gases de efecto invernadero. Incluso en esos escenarios tenemos el calentamiento del planeta por algunos años por venir, incluso décadas. Entonces hay que adaptarnos, hay que hacer mucho y muchas inversiones para que las consecuencias, los impactos de los que nos hablará el segundo informe que saque el IPCC en algunas semanas, es el del grupo 2, que ve el tema de impactos, vulnerabilidad y adaptación. Seguro ese nos va a asustar más que vamos adelantándolo, pero lo que nos digan ahí seguro va a ser alarmante y nos tiene que llamar definitivamente a la acción. Pues en 2 semanas hagamos una segunda mesa sobre lo que diga ese reporte. Entonces les propongo, y ojalá acepten también participar, para seguirnos asustando, pero sobre todo para seguir tomando conciencia. Andrea, rumbo a la COP26, ¿qué ves de importante? ¿Eres optimista también con que lleguen los gobiernos con más compromisos? Yo la verdad no estoy tan seguro, sobre todo con aquellos gobiernos que están apostando por refinerías, energías fósiles, y me refiero a la 4T, que yo he dicho varias veces que no tiene una postura climática, sino más bien anticlimática. Sí, lamentablemente estoy de acuerdo contigo, Genaro. Creo que hay mucha esperanza, digamos, o debería de haber mucha esperanza por esta COP, porque justamente, como mencionaba Andrés, sucede 5 años después de la COP21 en París. Entonces es un momento en el que realmente se hace un resumen de lo que se ha hecho estos 5 años, y también llega en un momento muy importante en el que los países están presentando los planes de recuperación post-COVID, ¿no? Entonces hay esa esperanza de que quizás sea una reconstrucción verde, de que haya una mayor conciencia sobre los riesgos que corremos al incrementarse el cambio climático. Entonces, por ese lado, creo que, bueno, es una COP, no sé si sea más, si sea esperanzador, pero en todo caso es una COP muy importante en ese sentido. También es una COP importante porque, como mencionaba Andrés, los compromisos individuales que hicieron los países en 2015 están siendo actualizados, ¿no? Y eso es algo clave, porque si sumamos esos compromisos que les llamamos los LDCs, ¿no? Los compromisos determinados a nivel nacional, si los sumamos los que se hicieron en 2015, llegaríamos a un calentamiento de 3 grados para 2100. O sea que es imprescindible que se tenga que incrementar la ambición para limitar justamente ese calentamiento global, ¿no? Creo que también, como mencionaba Alejandra y Emilio, bueno, todo el papel clave que juegan las industrias, pero también, y desde un punto de vista como más optimista quizás, es las ciudades, ¿no? Las ciudades tienen un rol mayor que jugar, entonces está muy bien que las NDCs, o sea, los compromisos sean por país, pero también veamos el potencial que tienen las ciudades, porque allí se produce realmente el 70% de las emisiones y se consume 2/3 de la energía a nivel global, ¿no? Entonces son realmente unos focos donde hay una acción importante que se puede lograr, y que además hay esa posibilidad de más acción. Tienen más control sobre sus emisiones, tienen más control también sobre sus procesos, y también hay una mayor colaboración entre ciudades, ¿no? Se pueden crear nodos, se pueden crear, bueno, una red de aprendizaje para poder lograr justamente desde abajo, desde el nivel más local, acciones más concretas para lograr justamente esos compromisos a nivel país más sólidos. Entonces, yo creo que el foco también tiene que ir a las ciudades, industrias por supuesto también, y otro de los puntos que me gustaría recalcar es los famosos mercados de carbono, ¿no? Es un tema que se viene arrastrando desde hace muchas COPs, es un tema que no se ha logrado concretizar por falta justamente de consenso, y se espera que esta vez haya por lo menos algunas reglas que surjan para ver cómo se va a regular los intercambios de emisiones entre países, ¿no? Si un país contamina más, puede comprar esas emisiones de un país menos contaminante, ¿no? Y finalmente, quizás solo para cerrar, esa parte bueno, que ya han mencionado a lo largo de toda esta plática, de solidaridad, de justicia y resiliencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que los países menos desarrollados,
que van a ser también los que sufran más las consecuencias del cambio climático, puedan tener las herramientas para reforzar la resiliencia y adaptarse, ¿no? ¿Cómo logramos que esos paquetes económicos lleguen a las personas que más lo necesitan? Y eso pasa también quizás por redefinir el concepto de qué es la transición justa, ¿no? De acuerdo, déjame regresar después de una pausa, si quieres retomamos ese tema, porque en efecto otro de las advertencias que tiene este informe es que América Latina va a ser de las regiones más golpeadas por el cambio climático. ¿Cómo va México, por cierto, respecto al tema de los compromisos ambientales? Organizaciones ambientalistas señalan que las acciones emprendidas por el gobierno de López Obrador son poco ambiciosas. ¿Hay o no progresos? Regresamos con ese tema punto y contrapunto de viernes.